Muy buenas tardes, estimados participantes de los Viernes Politológicos, esta actividad impulsada desde la Escuela Profesional de Ciencia Política. En esta ocasión vamos a llevar a cabo la séptima sesión de este semestre 2026-1 y para ello contamos con la presencia del profesor Carlos Castillo Rafael, quien es abogado por la Universidad San Martín de Porres, es magíster en filosofía e investigación con estudios de pre y posgrado en filosofía también en la Pontificia Universidad Católica del Perú, es candidato a doctor en Derecho por la Escuela de Posgrado de Derecho de nuestra universidad. También es candidato a doctor en Filosofía por nuestra Casa de Estudios y actualmente cursa el doctorado de Ciencia Política. Además, el profesor Carlos Castillo es docente nombrado de nuestra escuela profesional. Y el tema que el profesor Castillo nos va a compartir el día de hoy en su sesión es el siguiente: el origen de la ciencia política en Platón, el controvertido regalo de los dioses. Sin más preámbulo, le cedo el pase al profesor Castillo, no sin antes recordar a nuestro público que para una adecuada sesión mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas durante todo momento. Al finalizar la ponencia habrá una pequeña ronda de preguntas. Adelante, profesor Castillo. Muchas gracias por su predisposición para esta sesión. Bien, buenas tardes con todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Escuela de Ciencia Política, de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de nuestra querida universidad, la gentil invitación a participar de estos viernes politológicos que tan acertadamente se vienen desarrollando durante el semestre. Yo he querido en esta oportunidad escoger un tema que, hasta donde se puede ver por la bibliografía y las explicaciones que suelen darse acerca de la política y la ciencia política en cuanto a su origen, no suele ser muy referenciada. Me refiero a la propuesta sobre el tema desde la perspectiva de Platón. Es muy conocida la referencia de la relación entre ciencia política, o lo que vendría a ser ella, en el mundo antiguo, a través de los textos de Aristóteles. Tanto la política como la ética son sin duda textos de obligatoria referencia para comprender dicho origen. En el caso de Platón, cuando ello ocurre, se suele más bien aludir a la República, el libro principal de Platón, respecto a varios temas, y cómo no, también respecto a los temas que interesan a la política y a la politología. Sin embargo, este otro texto, el Protágoras, donde hay una rica información, como voy a tratar de mostrar, sobre el tema de la política y la ciencia política, eh, pasa a un segundo plano. Me parece ello injusto, ¿no? Porque tiene una riqueza conceptual, filosófica, incluso yo diría que hay muchas moralejas que serían bueno tomar notas para entender los retos, los alcances y, ¿por qué no, no? Las potenciales limitaciones que tiene una ciencia como la política. Entonces, voy a valerme de algunas diapositivas que yo he compartido y una explicación, pero quiero mostrarles antes el texto, ¿no? Y lamentablemente, como suelo hacer en clases, proyectarlo y explicarlo durante toda la explicación no me será posible porque apenas tengo muy poco tiempo, hasta las 5:30, pero les quiero mostrar el texto en materia de conversación el día de hoy, lo voy a proyectar. Como pueden ver ustedes, este es el tomo inicial de la colección de obras completas de Platón en la presentación de Gredos, una importante editorial y imprescindible para leer a los antiguos. Y entre varias obras cortas que tiene este volumen, obras de Platón, está el Protágoras. Está precedida de una
introducción y luego comienza el diálogo en el que principalmente los interlocutores son Sócrates y Platón. Solo quiero resaltar los pasajes esenciales eh, para entrar a la explicación. En esta parte, en la paginación universal de los textos de Platón, en 309a, eh, Sócrates pregunta, entonces dije yo, te sigo en tu exposición. Me parece, pues, que hablas de la ciencia política y te ofreces a hacer a los hombres buenos ciudadanos. Entonces, este es, digamos, como el punto de partida en el que va a comenzar la explicación sostenida de parte de Protágoras, a quien le está planteando esta pregunta a Sócrates, pero esta pregunta ha sido precedida de otras interrogantes tan o más fructíferas como esta. Una que quizás es la más recordada y quizás también por ello este otro tema de la pregunta en torno a la ciencia política pasa a bastidores, es que en las páginas anteriores Sócrates y Protágoras han estado reflexionando sobre la virtud y llegaron a la famosa pregunta que no solamente tendrá en esta obra de Platón, ¿no?, atención, sino que sobre todo en el Menón, la otra la obra de Platón más importante, se desarrolla con una fructífera enseñanza, ¿no? Están discutiendo Protágoras y Sócrates si la virtud es enseñable, si se puede enseñar la virtud. En el Menón, como les decía, va a continuar la conversación con otros interlocutores y ahí Platón dará su respuesta definitiva sobre esa pregunta, eh, pero en el contexto de esa discusión, Protágoras se desliza con las preguntas que Sócrates le hace hacia la comprensión específica de una virtud en particular, que tiene que ver con la política, pero que tiene que ver con la política porque tiene que ver con los seres humanos en su relación mutua, y en una relación mutua en la que a veces hay tensiones, confrontaciones, conflictos, que a veces escalan a una situación de violencia y eventualmente de guerra. Cuando uno lee, va a poder encontrar aquí varios temas fundamentales que los filósofos de la tradición occidental, ¿no?, han ido mencionando de manera más prolija, con un desarrollo más específico, como por ejemplo el tema del estado de naturaleza, la sospecha de que antes del estado artificial se vivía una situación de conflicto y beligerancia, de si el hombre era por naturaleza bueno o malo. Muchas cosas que vemos en Hobbes, en Locke, en Rousseau, en esta obra están en un sentido esencial y embrionario, eh, siendo parte de la reflexión general. Y es de esa manera como llega a esta otra pregunta. Entonces me estás hablando de una virtud que aparentemente se enseñaría por esta ciencia llamada ciencia política, que en la conversación anterior, además de abarcar el tema de la virtud, también se reflexionó sobre esto que se llama ciencia, ¿no? ¿Qué significa la palabra ciencia? ¿Cuáles son sus características? Etcétera. Entonces, tras la reflexión sobre la virtud y tras la reflexión sobre lo que es ciencia, surge esta pregunta, ¿no? Y esta pregunta va a tener otro momento, no voy a poder mostrarles más, en esta parte del texto, en el 322b, ¿no?, de la paginación universal, donde Protágoras dice, ¿no?, pero cuando se reunían, se atacaban unos a otros, al no poseer la ciencia política, de modo que de nuevo se dispersaban y perecían. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado? Que entre la pregunta y este momento, ¿no?, cuando Protágoras trata de explicar este tema de la ciencia política y la política,
Entonces pone en contexto a Sócrates, le dice, bueno, esto está relacionado con el hecho de cómo los seres humanos vivimos unos con los otros, ¿no? Y hace una descripción, ¿no?, que, como les decía, antecede por la de Hobbes, es del siglo XVII, ¿no? Esta de Platón es del siglo V, 22 siglos antes, ¿no?, donde ya se plantea la tesis que en ese estado de naturaleza, antes de la política, antes de la ciencia política, y precisamente porque no había, los seres humanos vivían en un contexto de beligerancia, de confrontación, ¿no? No podían, ¿no?, tolerarse y vivir sin caer en ese tipo de comportamiento arisco, confrontacional, que no hace deseable la vida de esa manera, ¿no? Entonces decían pues que eso ocurría porque no había ciencia política. Entonces, ya aquí no voy a poder mostrarles más, pero voy a desarrollar la explicación. Se insinúa que la aparición de la ciencia política es para remediar esta situación, no el que dejemos de ser conflictivos, sino que el hecho de que seamos conflictivos tendrá finalmente una vía para la forma de gestionar esa relación, porque es finalmente una relación, el conflicto, una relación que a veces se lleva de una manera mal gestionada, crece, se torna violenta, y en la máxima expresión de la violencia surge la guerra. De manera tal que para evitar ese proceso de degeneración en la relación humana, porque conlleva que los seres humanos dejen de tener relación, la violencia y la guerra es la ruptura radical de esa relación. Entonces la política, una vez que ya aparece, es el fármaco, el remedio esencial para evitar esa degradación y reconducir el conflicto en su gestión de otra manera. Incluso aquí, para el lector mucho más competente, aquí está el planteamiento que quizás Clausewitz, ¿no?, trata de refutar cuando dice que la guerra es la continuación de la política por otros medios, ¿no? O sea, invirtiendo la idea platónica. Bueno, pero como podrán ver, este es un fascinante texto que está descuidado, y quizás la razón de ello se deba, y lo digo en tono de hipótesis, para nada personal, ¿no?, sino ya los especialistas han establecido lo siguiente, que este diálogo es un diálogo de juventud de Platón, junto con Lisis, Hipias mayor, Hipias menor, incluso la apología de Sócrates, son las obras de juventud. Se le llama a las obras de juventud aquellas que Platón no habría escrito sino hasta menos de 40 años, hasta menos de la edad de 40 años, principalmente entre los 20 y los 30, pero que sobre todo, por ser de juventud, Platón todavía no había formado su filosofía en todos los aspectos y acabados de una comprensión que le va a tardar años en configurar, y que por ende, las cosas que suele decir en estas obras preliminares, porque muchos de los temas que tratan estas obras de juventud van a reaparecer en las obras de la madurez, donde se encontrará finalmente una solución a preguntas que quedaron un tanto sin respuesta en estas obras de la etapa temprana del pensamiento político de Platón. En estas obras de juventud también habría una característica llamativa, ¿no?, que aquellos personajes históricos que son aludidos, en este caso Protágoras, hay otra obra que es entre la juventud y la etapa intermedia, el Gorgias, y en el caso de Sócrates mismo, la Apología, son obras en las que el personaje histórico estaría retratado con mayor fidelidad histórica de la que podemos encontrar más bien en las obras de la madurez o de la vejez, ¿no? Porque ya en ese periodo del pensamiento platónico ya hay una suerte puesta en escena
por el cual se usan estos nombres y estos personajes para más bien plantear las ideas de Platón, tanto en cuanto a la parte asertiva como en la parte crítica, y generar ese diálogo que tan hábilmente y con una riqueza literaria Platón suele colocar en sus obras de madurez de forma tan lograda. Aquí él ya está ensayando el estilo del diálogo, pero el contenido de los diálogos y lo que dicen los interlocutores sería más cercano a lo que efectivamente ellos pensaron y dijeron de lo que más bien Platón trata de decir por voz propia a través de estos personajes, ¿no? Entonces, aquí el Protágoras de Platón sería mucho más cercano al Protágoras histórico, este sofista que efectivamente apareció en este periodo de la historia, contemporáneo a Sócrates, y también muy respetado por Platón, así como Borgias, los dos grandes sofistas del periodo clásico, ¿no? Bueno, entonces es de este texto, ¿no?, del cual quiero hablarles en este contexto, ¿no? Entonces ahora, por efectos de tiempo, voy a proyectar una diapositiva para guiarme, sobre todo para que ustedes me sigan en la reflexión y yo pueda desarrollar mis ideas. Van a indicar cuando ya lo puedan ver. Sí se ve, profesor. Ya, muchas gracias. ¿Por qué el título? El controvertido regalo de los dioses. Porque una lectura dominante que se ha dado acerca de este libro con relación a la ciencia política es que la ciencia política habría sido un regalo de los dioses. No me refiero solamente a la actividad, sino a la reflexión de la actividad. En este momento quiero establecer eso como premisa, ¿no? Que la política en este momento está siendo pensada en sus dos presentaciones, ¿no?, como quehacer, como actividad, y como reflexión sobre esa actividad. Llamamos ciencia política en este segundo sentido, y así lo llaman ellos, ¿no? Pero cuando se trata de la actividad es simplemente referida con la palabra política. Eh, pero incluso en esa reflexión sobre la actividad de la política, eh, Platón, ¿no?, inaugura tempranamente su referencia de que esta reflexión sobre la política tiene una denominación precisa, que es episteme, ciencia. Entonces, la ciencia que reflexiona sobre la política, ¿no?, ciencia política, es un regalo de los dioses, o sería un regalo de los dioses para una lectura que suele hacerse del pasaje principal del Protágoras de Platón. Por mi parte, yo voy a plantear una idea relativamente, eh, digamos, diferente a ella, ¿no? Primero que eh, voy a problematizar el tema del regalo. ¿Es un regalo o es una compensación? Es algo que se nos da porque se nos da a deuda a la especie humana. El regalo casi siempre es pensado como algo que se da de liberalidad, ¿no?, como una gratuidad, ¿no?, no tanto porque lo merezca quien va a recibir ese regalo, sino por la generosidad del donante, del que está dispuesto a dar esa gratuidad. Pero si no es regalo, y más bien es la devolución, la entrega de aquello que se nos debe, entonces ya no es un acto tan generoso, sino un acto de justicia. Ya no es un acto de superioridad de los dioses, como una migaja envuelta en papel celofán se lo entregan a los seres humanos, sino que más bien sería algo que los dioses se adeudaban a los seres humanos y que ellos tuvieron, ¿no?, por un principio de justicia, ¿no? Y el hecho mismo, el otro tema que quiero discutir es, fue efectivamente lo que los dioses regalaron, la ciencia política o las condiciones de posibilidad para que el ser humano pueda, gracias a su inventiva, descubrir esta ciencia, este episteme por sí mismo.
Yo voy a defender esta segunda tesis, ¿no? No es el regalo de la ciencia política lo que propiamente los dioses, y van a ver ustedes de qué manera, ¿no? Entonces, interesantísimo la forma en que se procede a dar este, entre comillas, regalo, ¿no? Sino que no sería la ciencia política el regalo de los dioses. La ciencia política nació de la inventiva, nació del esfuerzo intelectual y virtuoso, ¿no? O sea, del esfuerzo de hacer algo correcto con la gestión del conflicto, en el que se pudo encontrar esta forma de gestionar nuestras relaciones interpersonales tirantes, que a veces crispan los ánimos y tenemos actitudes ariscas. Entonces, una manera de gestionarlo es con la ciencia política, y por eso es que la ciencia política tendría que ser algo que todos los seres humanos, y esto es muy interesante, la tesis de Protágoras, todos los humanos, no solamente los seres humanos ciudadanos, porque aquí ya verán que en el siglo V antes de Cristo los ciudadanos eran una élite, eran varones libres, mayores de edad, oriundos de la polis, que tenían generalmente ocio, tiempo libre, pero no estaban incluidos las mujeres y los esclavos. Entonces, en el texto, cuando se habla del hombre o los hombres, que todos debieran, y todos lo resalto porque es la expresión de Protágoras, ¿no? En el debate que se produce, en el diálogo, pero también entre los especialistas, es, ¿acaso Protágoras está defendiendo que la actividad de la política y de la reflexión de la política, es decir, de la práctica de la politología, no es patrimonio de una élite de ciudadanos o una élite de, de teóricos, ¿no? Sino que es necesariamente, ¿no?, algo que todos los seres humanos, incluido, y esa sería una tesis muy importante para ver lo enormemente vanguardista de Protágoras, ¿no?, invocando una democracia real, ¿no?, incluidos los esclavos, tendrían que ser parte de de esa donación, o que ellos, a partir de esa donación, ¿no?, lograrían, como cualquier otro ser humano, poder encontrar la forma de gestionar el conflicto, y en esos intentos, ¿no?, aparece la ciencia política, ¿no? Eh, entonces, hay varios puntos, aspectos, ¿no?, en que todo este pasaje del libro de Protágoras de Platón nos enfrenta, y nos enfrenta de manera provocadora. Entonces, aquí más o menos les planteo lo que se acaba de decir, ¿no? La ciencia política no es el regalo directo de Zeus, ¿no? Menciona a Zeus, pero van a participar tres tipos de dioses. En realidad, tres dioses y un mensajero. Hermes, el mensajero de Zeus, ¿no? Pero los tres dioses que van a participar, al parecer todos reclaman el haber sido este, los beneficiarios o benefactores de la humanidad, ¿no? Al parecer, y esa es la interpretación convencional, sería Zeus quien habría regalado la ciencia política, ¿no? En mi planteamiento, difiero, como lo había dicho, de esa afirmación. Digo, la ciencia política no es el regalo directo de Zeus. El regalo de Zeus son las condiciones universales que hacen posible el nacimiento, el ejercicio y la enseñanza de la ciencia política. Ahora, esas condiciones universales, o como he llamado también los presupuestos, o las condiciones de posibilidad de la ciencia política, son eidos, el respeto, y dique, famosa palabra que nos resulta muy familiar a nosotros, ¿no?, la justicia, ¿no? Ahora, ¿cómo? ¿En qué contexto? Lo vamos a ver, ¿no? Pues, si esto es así, los aparentes benefactores de la ciencia política, no sería Prometeo, que se le menciona como el primero que habría enseñado la ciencia política, porque en esa obra de Esquilo, como voy a mencionar a continuación, ¿no?, el fuego representaría, entre otras eh, cualidades culturales que Prometeo puso al alcance del ser humano, eh, también la politología. Tampoco es el caso de que Zeus nos haya donado ni la politología ni la comunidad política como tal, porque
cuando empezamos a hacer ciencia política, es decir, política en la forma responsable, entonces aparece la comunidad política. No puede haber comunidad política si es que primero el ser humano no sabe, primero, no actúa políticamente y no lo sabe hacer de la forma en que corresponde hacer la política, es decir, conciencia, epistemia. Eso generaría la comunidad política. Entonces, estamos hablando de las condiciones de posibilidad para que aparezca la comunidad política y luego vengan las preguntas sobre la forma de gobierno, etc. Que es por lo que generalmente recordamos a Platón, su teoría de las formas de gobierno. Pero estos temas, que son muy interesantes y que a veces no lo planteamos, pero estas conferencias o seminarios complementarios a las clases serían ideales para desarrollarlo de manera más rigurosa, nos permite advertir en el texto de Protágoras esta lógica. Es más, se confirmaría algo que sí aparece en la lectura de las formas de gobierno de Platón, que no podría haber polis si es que antes no hay justicia, pero en un sentido sustancial, ¿no? La ciencia política surge cuando estas condiciones universales hacen posible la convivencia humana. Ese es el planteamiento que quiero defender. Por tanto, mi objetivo, ¿cuál es en esta presentación? Creo que el tiempo no me va a alcanzar, pero es demostrar o mostrarles, ¿no?, que el diálogo Protágoras contiene una verdadera teoría filosófica sobre el origen de la ciencia política y que Platón explica dicho origen en 3 momentos sucesivos. Y aquí está realmente la lista completa de los dioses que participan. Primero aparece Epimeteo, que da un regalo y no lo da a la vez, ¿no?, algo así. Luego Prometeo, que nos da luego de robar una suerte de Robin Hood, ¿no?, a nivel mitológico, ¿no? Le roba a los ricos, a los dioses, para darlo a los pobres, los seres humanos, ¿no? Esa riqueza tan importante que era el fuego. Bueno, eso es una metáfora para aludir, pues, a los elementos esenciales de la cultura y la civilización. Pero incluso en esa gran donación que le costó y que le sigue costando a Prometeo, que está encadenado en una roca, las aves de rapiña coman sus vísceras todos los días, no estaría la ciencia política, si es que seguimos al pie de la letra de la lectura de Protágoras, sino que en un tono correctivo, porque a Prometeo se le olvidó, ¿no? Y Prometeo regaló porque a Epimeteo se le olvidó, ¿no? Zeus habría sido el causante de que tengamos ciencia política, ¿no? Pero tampoco fue Zeus, porque como vamos a ver, al propio Zeus se le olvida, y este tema de que se le olvida, ¿no?, en regalarnos, si seguimos la idea del regalo, ¿no?, a esos 3 dioses, ¿no?, son como intentos fallidos, son como si Platón nos hiciera pensar, ¿no?, que licitamos ese regalo con 3 intentos fallidos, ¿no?, con 3 esfuerzos eh, de gratuidad que estos dioses plantean, pero que fracasan en su intento, ¿no? ¿Quién te regala y olvida el objeto del regalo, ¿no? Muy extraño, ¿no? Entonces Zeus se da cuenta que olvidó finalmente el regalo, o sea, como si dijera, ¿no? Abrió el regalo, ¿no? Pues Zeus mismo murió, pero no estaba lo que él pensaba que debía estar, ¿no? Entonces envía a su mensajero, ¿no?, y completa finalmente, ¿no? O sea, si somos rigurosos, no sería Zeus, sino Hermes, pero claro, Hermes no actuó por sí mismo, sino por cuenta y en representación de Zeus. Entonces, por ejemplo, Zeus fue el que regaló. Pero como voy a mostrarles, Zeus en realidad no regaló la politología, sino algo que generan los elementos para que ésta pueda darse. Pero insisto, ¿no?, uno puede tener los ingredientes, ¿no?, para hacer un determinado plato de comida, ¿no? Podemos tener todos los ingredientes necesarios para hacer un ceviche, ¿no? Pero si tú no sabes hacer el ceviche, ¿no?, así tengas todos los elementos, harás otra cosa, ¿no? Entonces, el hecho de que te pongan al alcance todos los insumos, la materia prima, ¿no?, todos los elementos fundamentales, no significa que
de suyo, quienes tienen esas provisiones, ¿no? Gestionarán, construirán, forjarán lo que se espera que forjen con esos elementos. Que la creatividad humana, la inteligencia, ¿no? La variedad de formas de ver una misma realidad, los presupuestos de la comprensión de esa realidad, todo eso hace que pudieron darse muchas posibles formas diferentes con esos mismos elementos esenciales, ¿no? Es decir, no se podía estimar previamente que gracias a las condiciones de posibilidad tendría necesariamente que aparecer eso que era una posibilidad, entre otras, ¿no? Que es la ciencia política, ¿no? Entonces, si apareció, eso es esfuerzo, eso es talento, hechura del ser humano, ¿no? Ese es el objetivo que quiero mostrarles, ¿no? Ahora, pero antes hablemos un poco de Protágoras, el personaje histórico en este caso, ¿no? Protágoras, es un sofista, como le decía, del siglo V, es conocido por una famosa frase, ¿no? El homo mensura, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas, de aquellas que son en cuanto son y de las que no son en cuanto que no son. Es una famosa frase, nos ha llegado de Protágoras solamente fragmentos, tanto como en el caso de Borges, ¿no? Se sabe que fue un autor muy prolífico y que defendía, como en el Homo Mensura, ¿no? Un relativismo a nivel epistemológico, pero a nivel político, eh, no tanto por creer en la democracia, sino por ser una consecuencia de lo que él planteaba, podríamos colocar a Protágoras del lado de los defensores de la democracia. Insisto, no porque considere que la democracia es la mejor forma de gobierno, sino por los planteamientos que hace Protágoras y que a partir de ello podemos inferir que la única forma de gobierno que calza con esos planteamientos o que son concordantes es la democracia. Me refiero al planteamiento de que si no hay, si no hay un criterio, ¿no? De determinar y asegurar la verdad de una afirmación, entonces lo que pueden decir todos los seres humanos de suyo es importante. No se podría descalificar aún. Si hubiera en cambio garantía y la posibilidad de diferenciar una mentira de una verdad, entonces se podría hacer esas distinciones que se hacen. Los cultos, los ignorantes, los letrados, los iletrados, los formados, los informados, y así, ¿no? Pero como no hay esa capacidad de distinguir por el relativismo epistemológico Protágoras, entonces de suyo todos, los seres humanos, sin importar de lo que digan, ¿no? Son competentes para decir lo que dicen. Y eso ocurre en una democracia. En una democracia, a veces escuchamos personas, y sobre todo en las últimas elecciones, algunos se atrevieron a decir que tal candidato, ¿no? Pareciera no tener formación y idoneidad para expresarse términos claros y menos para decir algo con rigor científico o académico, ¿no? Pero eso no lo descalifica como alguien que puede participar en la democracia, en dar una opinión y elegir como efectivamente ocurre, ¿no? Y esa idea, en el fondo, proviene de Protágoras. Pero como pueden ver, él lo hace por razones muy diferentes a los que nosotros podríamos en este momento aducir para justificar por qué debemos aceptar opiniones que aun cuando están mal construidas, aun cuando nos parecen deficitarias, incluso en algunos casos que parten de afirmaciones erróneas, ¿no? ¿Por qué debemos escuchar a ese interlocutor, ¿no? ¿Por qué debemos permitir que tome una decisión en los asuntos públicos como cualquier otro que siendo letrado, su voto vale igual que el aquel, ¿no? Pues las razones que damos ahora son diferentes, pero el resultado es el mismo. El resultado es el que plantea Protágoras, ¿no? En democracia, todos tienen o debieran tener el derecho de opinar y nadie podría decir que esté equivocado, que es un necio, que es un mentiroso, o que es una persona poco informada, o que le falta más cultura para sustentar mejor sus ideas, porque en principio, ¿no? No hay una garantía que
pueda justificar con exclusividad y exclusión de que esta es la forma de entender algo y esta es la forma de acreditar la verdad. Nosotros no somos relativistas culturales, ni menos somos relativistas en el punto de vista epistemológico, ¿no? Pero la coincidencia es de que aceptamos que todos tienen el derecho de participar. ¿Por qué? Porque el tema del que están hablando es opinable, y eso es lo que Protágoras va a decir, y por eso es que Platón va a establecer esa distinción, ¿no?, entre lo opinable, lo que se dice, basado en la capacidad de percibir sin mayor acreditación científica o filosófica de eso que se dice, y lo que se dice más bien con esas condiciones, ¿no?, que es epistémico, ¿no?, algo que tiene que ver con la epistemia, con la ciencia, ¿no? Pero Protágoras, insisto, estaría en contra de esa distinción y haría preguntas para mostrarnos la deficiencia de esa línea, diríamos ahora, demarcatoria entre la ciencia y la no ciencia, y eso aseguraría para él el derecho de que puedan participar y opinar libremente, ¿no? Entonces, él tiene una formación política, retórica, ¿no?, y él va a defender esta, esta tesis, ¿no?, que la virtud política puede enseñarse, ¿no? No es solamente el conocimiento político, ojo, sino la virtud. Y no necesariamente el tema en el sentido moral, incluso hasta se podría decir en el sentido más complejo, ¿no?, que plantea la línea republicana después, ¿no?, con Cicerón abiertamente hasta Rousseau, ¿no? Pero es que esa línea republicana tiene también su punto de partida en Platón. Y la idea de virtud, aunque es diferente la de Platón con respecto a los otros autores que he mencionado, ¿en dónde coincide? Que la política no es fundamental un conocimiento teórico, sino un conocimiento que se muestra su validez en la práctica, en la práctica. Hay algunos conocimientos cuya validez se puede mostrar o poner en evidencia en la teoría, las ciencias teóricas, pero las ciencias prácticas, y de hecho Aristóteles cuando va a la clasificación de las ciencias en 3 tipos y coloca en las ciencias prácticas a la ciencia política, la ética, etcétera, porque está en esa misma línea, ¿no? O sea, en la que Platón y Protágoras, pero por razones diferentes, están coincidiendo, ¿no? Política es una ciencia práctica, no es una ciencia teórica. Y como es una ciencia práctica, el término virtud no es confundir planos, ¿no? No es que su cientificidad está siendo puesta en telejuicio, ¿no?, sino que esa cientificidad, ¿no?, se expresa mejor con el término virtud, ¿no? Eh, Incluso cuando Platón en la República habla de la episteme, la episteme, el conocimiento verdadero, no es excluyente y más bien es condición de posibilidad de la práctica virtuosa, porque hay una relación, ¿no? Por eso es que puede establecer que hay una unidad temática entre la verdad y el bien. En realidad son 3: verdad, bien y belleza. Si, si conoces la verdad, conoces el bien, y ambas cosas te pueden hacer posible apreciar con gozo estético la belleza de un mundo en el que has descifrado las claves de lo bueno y de lo verdadero. Entonces, este dato es muy importante. Defendía que cualquier ciudadano podía llegar a gobernar mediante la educación. Cualquier ciudadano podía participar en política. Entonces, la idea principal con respecto a esta explicación y al texto que tenemos entre manos, ¿no?, podríamos recoger y asociar a Protágoras es que para él la política no depende únicamente del nacimiento. Esto lo menciono porque Platón, quien es el interlocutor en este momento de Protágoras, Platón sí, recordarán ustedes que el filósofo rey, ¿no?, eh, precisamente en la división que se hace de las 3 partes del Estado está en el ámbito de- de- del grupo, ¿no?, que está formado, cultivado, con episteme y con virtud, ¿no?
Entonces, no es sino la de un ciudadano que ha tenido esa formación. Pero aquí no estaría incluido el esclavo, ¿no? Como les dije, no importa cuál sea tu origen, tu procedencia social, étnica, o incluso tu situación entre la polis, ¿no? Hombre libre o esclavo, sino que todos podrían aprender lo que se necesita para intervenir en política, es decir, aprenderían ciencia política que los faculta a actuar esmeradamente en política, y eso es algo que estaría concordante con esta tesis de que los dioses sí un regalo a la especie humana y no solo a algunos, ¿no? Ahora, ya hablando del Protágoras de Platón, o sea, del libro, ¿no? Hace un rato hablaba del personaje histórico aludido por el libro, ahora del libro. Les decía yo que Protágoras es un diálogo temprano, el proceso de desarrollo intelectual de Platón, ¿no? Y los especialistas ya han establecido, ¿no?, las características que tienen los diálogos de juventud de Platón, como este, ¿no? Hay un predominio del método socrático, es decir, el diálogo, ¿no?, caracteriza mejor los diálogos como el Protágoras, Lisis, etcétera, caracterizan mejor, ¿no?, el método de dialogar que tenía Sócrates, donde planteaba la mayéutica. No hay, porque eso va a aparecer todavía hacia las finales de la etapa intermedia y en la madurez, no hay todavía la teoría de las ideas, con las cuales se le conoce mejor a Platón, ¿no? Y eh, esto es cierto, ¿no? Hay una mayor referencia, ¿no?, en el diálogo a un vibrante, ¿no?, sí, vital ambiente intelectual cultural en el siglo V antes de Cristo, ¿no? Eh, Estos interlocutores que tenía Platón mismo y el propio Sócrates, ¿no?, dialogar con estos sofistas, ¿no?, que eran personas muy inteligentes, no como se suele pensar, embaucadores o personas que tratan de engañar, sino tenían un potente nivel intelectual y filosófico. Incluso la palabra sofista en realidad viene de sofisté, y sofisté es un sinónimo de sofos, sabio, ¿no? Entonces, incluso en el sentido originario, cuando se habla de sofista, se habla de un sabio, como los 7 sabios de Grecia. Claro, Platón, luego, el propio Platón, en las obras de madurez, se va a encargar un poco de darnos la imagen de que los sofistas no, no serían partidarios de la verdad, ni les interesaría mucho ese tema, porque más le interesaría el efecto retórico de lo que causa el discurso, y no la manera en que está hecho el discurso, ¿no?, si tiene pretensiones de verdad o no. Pero eso ya es ver a los sofistas desde las tesis que Platón establece en sus diálogos de madurez. Entonces, como aquí es mucho más diáfana la presentación del pensamiento del propio Protágoras, entonces se puede notar el clima cultural, ¿no?, muy rico, vibrante, ideas, ¿no? Uno se imagina, pues, efectivamente, el clima filosófico, ¿no?, en el que estas reflexiones surgieron. De ahí que este libro, Protágoras, que lo recomiendo altamente, y que es breve, pueden leer en un fin de semana, tiene un valor filosófico e histórico para nosotros, ustedes, futuros politólogos, yo que trato de enseñar un poco sobre teoría política, ¿no? Bien, mi pregunta central del diálogo, como les dije en un inicio, es: ¿puede enseñarse la virtud política? Ya un poco mencioné por qué el término virtud, que parece un poco extraña, ¿no? Una palabra inaparente para referirse a la actividad política, más aún a la actividad política este, precedida, preparada, ¿no?, alumbrada por el conocimiento, ¿no?, conocimiento político, ¿no?, la virtud. Pero quiero que entiendan que aquí virtud es una palabra contemporánea, suerte de la capacidad de hacer bien algo porque lo sabes, ¿no?,
tanto por ciencia como por experiencia, algo así, ¿no? El expertise es algo que alguien que se ha dedicado mucho tiempo, o que no tanto la cantidad de tiempo en cuanto a horas, sino la intensidad, la profundidad de haber aprendido algo bien, que hace a ti pues un eximio exponente, ¿no? Entonces, esa capacidad se evidencia no tanto en la teoría, en la explicación, sino en el caso del político, en la capacidad de hacer política, ¿no? Entonces, en ese sentido la virtud. Ahora, esta virtud, caracterizada preliminarmente de esta manera, se puede enseñar, ¿no? Y aquí, como siempre, si me permiten, quiero hacer un paréntesis, aunque el tiempo me va a ganar, ya lo sé. Ojalá los organizadores del evento me puedan regalar una fecha más, ¿no? Para poder continuar. Les decía, hay que hacer un interludio, ¿no? Los profesores de la escuela enseñamos, ¿no? Digamos, ciencia política, ¿no? O cursos que pertenecen a la ciencia política. Eh, si aceptamos preliminarmente esta idea de Protágoras, de Platón, ¿no? Que lo que estemos enseñando es la virtud política, o sea, el conocimiento que se evidencia en la práctica y que quien lo hace mostraría que tiene las competencias para ser considerado un político, ¿no? Pero no tanto porque lo hace por experiencia únicamente, sino por ciencia, ¿no? Y en realidad por las dos, ¿no? Ciencia que precede a la experiencia y esta que es la conclusión de aquella, ¿no? Nosotros, los profesores, enseñamos en ese sentido la virtud política, nos esforzamos o tenemos como meta institucional o personal transmitir esa virtud política. Los estudiantes del otro lado de la línea, ¿no? Esperan y reclaman que se les tramite esa virtud política. La ciudadanía extramuros a la universidad espera que ahí en el claustro universitario de jóvenes estudiantes de politología estén preparándose los políticos que tienen la virtud política. Es inevitable que cuando uno lee este texto, cierre por un momento sus páginas y se pone a pensar esto, ¿no? Y cuando puedo estar equivocado, tengo la sospecha que la respuesta es no, en los 3 o 4 momentos de lo preguntado, ¿no? Creo que ni los profesores nos autoimponemos de manera auténtica y rigurosa la tarea de transmitir la virtud política. Eh, Tiendo a pensar que tampoco los alumnos lo esperan y menos lo reclaman, ¿no? Que tampoco sea necesariamente una exigencia institucional, y no con ello me refiero a la universidad, sino incluso a todo el sistema de educación. Pero sí tiendo a creer que algunos ciudadanos pueden pensar que en el claustro universitario de la facultad o de la escuela de ciencia política sí puede estar forjándose personas que aprendan la virtud política. Porque muchas veces escuchamos decir muchas cosas de los políticos, incluso de políticos que han pasado por la universidad, incluso por la especialidad, y eventualmente tal vez por la especialidad que se le enseña en nuestra querida universidad. Eh, y muchas veces escuchamos la crítica, ¿no? De que es un político en el sentido convencional, ¿no? Y que, entre otras cosas, sus pretensiones o sus objetivos, ¿no? Siguen esa pauta, ¿no? Pero la virtud política, si es que tratamos de, pocas palabras, de resumirla, tiene que ver con otra cosa, ¿no? Tiene que ver con lo que aparentemente en todas las presentaciones, ¿no?, que se hace sobre la mejor forma de gobierno casi a lo largo de la tradición occidental es en la que es una forma de caracterizar la virtud política. No digo que la voten, ¿no?, pero como una pauta podría decir es aquella capacidad, ¿no?, decisión, ¿no?, y entrega de parte del que siga política por ciencia y experiencia de siempre preferir
en todo lo que piense, diga o haga, el bien común. El bien común, sí. Y que eso mostraría que efectivamente ese personaje, ese sujeto que expresa con su título, al haber pasado por un programa de politología, se ha apropiado, se ha forjado en él esta virtud política. Puede estar equivocado, puede ser que esté adjudicando algo que no debemos esperar. Puede ser que esta ensoñación de la virtud política en el texto de Protágoras de Platón solo sea eso, hijo de su tiempo, ¿no? Viene con él y se va con él, pero no es una suerte de alguna herencia que nos condena a mantenerla o a practicarla. Pero de todas maneras merece ser pensado esto, ¿no? Y no ser pasado de corrido, porque además eh, la medicina enseña a los médicos que solo a curar, recuerdan el juramento hipocrático que siempre se menciona, ¿no? A los arquitectos solo se enseña a ser arquitectos, levantar edificios, pero edificios responsables, ¿no? Que puedan, por la manera en que estén hechos, ¿no? Enfrentar con cierta solvencia los sismos, y no como hemos visto lamentablemente en Venezuela, ¿no? Donde se han caído, ¿no? Porque o fueron mal construidos o construidos en un terreno que no era aparente, pero eso es también tarea del arquitecto, saber dónde levantarlos, ¿no? Pero sobre política, ¿no? Opinan todos los ciudadanos, no es una tarea solo de algunos especialistas, miembros de una cofradía, de una escuela, de un gremio, sino de todos, de todos. Y que todos incluso, a pesar de no tener competencia o estudios intelectuales previos, todos podrían acceder a esa virtud política. Y creo que la potencia de esa idea, más allá de que no la estemos llevando a cabo ustedes como alumnos, nosotros como profesores, ¿no? Es algo que nos debe interpelar, que quizás esa es la herencia más importante, ¿no? No de lo que está dicho de repente, sino de la manera como nosotros podemos hacer hablar al texto de la manera que nos diga algo para nuestro presente. Si la política nuestra y de muchas partes del mundo está siendo capturada, no solo por la corrupción, sino por una forma de hacerlo en la que la virtud es lo que menos se aprecia, ¿no? Entonces tal vez es el momento de recordar, más allá de si fue la intención de Protágoras, más allá de si efectivamente es la interpretación correcta del Protágoras de Platón, ¿por qué no interpretar más bien en la manera en que a partir de esos textos, ¿no? Nos deja, ¿no? Que la tarea del claustro universitario, de los profesores, de los alumnos, de la sociedad, de cualquiera que participe en política, y si hacemos caso a Aristóteles, no hay nadie que esté librado de esa tarea. Estamos con la necesidad de ser expertos, ¿no? Tener pericia, ¿no? Expertise en la virtud política. Bueno, señores, quería compartir esto con ustedes. Yo me quedaría más tiempo, lamentablemente. Tengo clases en la universidad. No sé si hay tiempo para algunas preguntas, ¿no? Pido, por favor, organizadores, si podrían darme un tiempo más para en otra fecha. Bueno, si a ustedes también les interesa seguir con la explicación. Gracias de todas maneras. Muchas gracias, profesor Carlos, por su ponencia. Y bueno, de parte de la dirección de escuela, quedamos agradecidos con usted y esperamos también contar en próximos eventos. Justamente usted mencionó durante su ponencia que quería una sesión más, entonces vamos a realizar la coordinación para poder hacer como que una segunda parte de la ponencia, profesor. Eso ya pasaría para el siguiente semestre. Y bueno, durante su ponencia se ha estado compartiendo el enlace de asistencia para que nuestros participantes accedan a la constancia y participación. Ahora, bueno, como es pertinente un espacio académico, quedamos atentos ante alguna pregunta o comentario respecto a la exposición del profesor Carlos Castillo por parte de nuestro público, para seguir profundizando un poco más dentro del tiempo que aún nos queda en la sesión. Entonces,
Unas 3 preguntas estaría bien, profesor. Sí. Entonces, damos el pase al público para que pueda levantar la mano del Meet o si no, dejar su pregunta o comentario en el chat y de esta manera iniciar la conversación académica. El espacio queda abierto para que nuestro público participe en estos momentos. Vemos la mano levantada de Joseph Jair Obregón de la Fuente. Adelante. Muy buenas tardes, profesor y el director de escuela. Bueno, dijo los encargados de escuela. Muy grata la ponencia. Mi pregunta va dirigida al tema de las condiciones de posibilidad, ¿no? El I2 y la DIQUE. En ese sentido, estas dos condiciones son las que permiten que la ciencia política, o bueno, explica que la ciencia política no es un regalo de los dioses, sino una reflexión humana en busca de de la gestión de la violencia, porque bueno, no me quedó claro qué cumplen estas dos condiciones, ¿no? ¿Qué hacen posible estas dos condiciones, ¿no? La I2 como respeto y la DIQUE como justicia, ¿no? Bueno, tienes toda la razón, Joseph, ¿no? Porque prácticamente solamente lo mencioné, pero no hice toda la explicación, ¿no? El tema está que para llegar a entender las condiciones de posibilidad es como un doble proceso, ¿no? Por un lado es el tema de la recepción del ser humano de estas donaciones y la forma en que se va dando, ¿no? En el caso de la primera donación, no es el de Prometeo, que nos resulta más conocido por Esquilo, sino de Epimeteo. Epimeteo fue designado por los dioses a dar regalos, ¿no? Que más o menos los compensaran por sus circunstancias particulares que pudieran tener. Por ejemplo, si fueran aves, darles algo que les permita fortalecer su capacidad de volar, ¿no? O si fueran reptiles, algo que les permitiera también tener la capacidad de escabullirse ante el peligro. Es decir, algo que hiciera más posible su subsistencia y convivencia con sus demás especies. O sea, no les daban lo mismo. No era una distribución basada en el principio de la igualdad, diríamos más bien en el principio de la equidad, que a todos conforme a su necesidad, a sus circunstancias, reciban aquello que pueda hacerlos mejor partícipe de un mundo diverso, múltiple, donde hay muchas especies y de donde algunos son más fuertes, otros más débiles, pero el más débil tiene ciertas astucias, el más fuerte es más pesado, entonces tiene que haber esa suerte de equilibrio, ¿no? Entonces, cuando el Prometeo hace esa distribución, eh, ¿qué pasó? Cuando llega el ser humano, que fue el último, ya no había nada que regalar. Se le acabaron los regalos, sí, literalmente. Entonces, es en ese contexto en el que no había nada que regalarle al ser humano, porque se privilegió en el razonamiento de Prometeo, pues que el ser humano tiene aparentemente menos debilidad, tiene más debilidad que cualquier otro, pero tiene la astucia de la razón, la capacidad de pensar. Entonces, como que lo dejó, ¿no? Dijo, después, ¿no? Como que después se le da, ¿no? Pero agotó todos los regalos y al ser humano y no le dieron ninguno. Entonces viene Prometeo. Prometeo enterado de esta situación, dijo, pues, pero si el ser humano no tiene algo que lo haga partícipe en un mundo tan complejo de confrontaciones de muchas especies, la posibilidad de subsistir y convivir peligra, ¿no? Entonces, él se esfuerza y genera una contravención, porque la regla era que él no podía, primero, intervenir en esa decisión que había dado Zeus, y segundo, menos poder compartir con los seres humanos algo que pertenece a los dioses, que es el conocimiento, lo que llamamos conocimiento, cultura, los principios de la civilización. ¿Y por qué no era competente el ser humano? Bueno, si yo te explico, ahí vas a notar cómo se va preparando el camino, ¿no? De la comprensión del ser humano y lo que éste necesita, ¿no? Lo cierto es que Prometeo entrega el fuego y entrega los primeros atributos que hacen posible esa, ese desarrollo. Uno es el lenguaje. Hay un texto de Hannah Arendt, que es el nacimiento de la política, que dice pues que, leyendo a Aristóteles, como ustedes saben, ¿no?
El lenguaje es la condición de posibilidad no solo de la convivencia y de relación con los otros, sino de la política, porque cuando hablamos a veces para recrear el mundo, pero generalmente también para pensar nuestro mundo y para hacer algo con nuestro mundo de convivencia. Entonces, ya ven, esa es una condición de posibilidad. Pero los elementos básicos del regalo, ya precipitándome la respuesta, es Zeus, ¿no? Zeus ve esta situación, ¿no? Y Zeus, que es el que sería el responsable de esto, tiene que asumir una suerte de responsabilidad porque no se entregó el regalo oportunamente, ¿no? Y reflexiona de que aun cuando está siendo castigado Prometeo por la falta de haber regalado, dice, sin embargo, es cierto que el ser humano no se le ha entregado eficazmente, ¿no? Entonces, él evalúa y da estos regalos, respeto y la justicia. Ahora, voy a detener el respeto, porque en la justicia ustedes tienen más información, pero que el respeto es lo que se haría la consideración del otro, o el reconocimiento del otro. Y una de las características por las cuales se da la rivalidad, la confrontación, el antagonismo, y que lleva a la violencia y a la guerra, es porque, en última instancia, en un momento se termina el respeto, ¿no?, entre sus hermanos. En Grecia había el agonismo. El agonismo era que incluso los rivales se respetan. Hay códigos, ¿no? En un rival de ideas, tú no le vas a dejar de saludar. Hay códigos, es el respeto. Serán pensando diferentes, tendrán ideas diferentes, serán de tiendas políticas diferentes, pero el respeto no se niega. Entonces, eso era una idea importante que se practique como condición de posibilidad de la convivencia con otros que no son eh, como tú, que defienden ciertas ideas, ciertos principios. Y la justicia es un principio distributivo. Pero, pero incluso en esas condiciones, la distribución y el reconocimiento pueden darse de muchas formas. Entonces, ¿cómo surge la ciencia política? Tiene que ver cómo aplicamos el tema del distributivo. En la obra de Platón, el libro Primero de la República, se habla del principio distributivo, ¿no? Le dicen a Platón, a Sócrates, ¿qué opina sobre la definición de justicia dada por Simónides, que precisamente está citado en Protágoras, ¿no? Dar a cada quien lo que le corresponde. Y Platón considera que es una mala definición de justicia, porque esa definición tiene más preguntas que respuestas, ¿no? ¿Bajo qué criterio tú haces la distribución? ¿Ves? Entonces, esa sola pregunta podría dar a varias interpretaciones, y dependiendo cuál sea, alguna llevará al camino poderoso de la ciencia política y otro se perderá en otros caminos, como efectivamente hay. Hay otros criterios que no generan ciencia política, generan más bien otra cosa, como por ejemplo, ¿qué cosa? Guerra, discriminación, ¿no? ¿No? Solo se distribuye, ¿no?, lo igual entre iguales, por ejemplo. Si alguien plantea eso, ya no es ciencia política, ¿no? Porque la ciencia política es, en el término de Occidente, la política siempre está definida aquí hay que crear un orden en que se hace posible la convivencia de todos, aunque sean diferentes, porque hay un principio de bien común. De manera que cualquiera que viva, aunque no esté representado en la edición final, se cautela un bien común mínimo para que pueda subsistir, sin temor a ser extirpado, molestado, denostado, violado en sus derechos, etc. Entonces, lo que te podría decir, en realidad me da más ganas de decir más cosas, pero el tiempo no me lo permite. Te agradezco igual la pregunta, ¿no? Muchas gracias, profesor, por su respuesta y también agradecemos a nuestro participante eh, por la interrogante que plantea y que permite que nuestro ponente pueda continuar explayando más conceptos que son importantes dentro del conocimiento de la ciencia política. A continuación, quedamos atentos a alguna otra pregunta por parte de nuestro público antes de finalizar la sesión. En caso no hubiera alguna pregunta de nuestro público participante, en este caso podemos invitar a que el ponente, el profesor Carlos Castillo, pueda realizar una reflexión final, ¿no?, en torno al tema que ha abordado en esta sesión. Adelante, profesor. Bueno, mi reflexión final es que incluso las obras menores de la etapa de juventud, en este caso el Protágoras de Platón, o por ejemplo los manuscritos del 44 de Marx,
Cuando siempre se diga que son horas de juventud, siempre son para nosotros entrañables y reveladoras. Una invitación para que jóvenes como ustedes puedan leer a otros jóvenes filósofos que en su etapa formativa se entregaron a esas reflexiones de las que nunca debemos disminuir o subestimar, como tampoco hay que hacerlo con ningún joven en el presente. Gracias. Muchas gracias, estimado profesor Carlos Castillo, con esta reflexión final muy interesante también para los estudiantes que se están formando en ciencia política, y es un aliento a que sigan investigando, sigan formándose con la teoría y siempre en la práctica académica. Agradecemos su ponencia, profesor. Lo invitamos para futuros espacios. Queda pendiente esa coordinación para poder realizar una segunda parte, por decirlo de alguna manera. Y agradecemos también a nuestro público que nos ha acompañado en esta oportunidad. Y estén atentos a la página de Facebook de la escuela para invitarlos a la próxima sesión que se realizará el siguiente viernes. Eso es todo por esta sesión. Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego con todos. Gracias. Hasta luego.